La sala de conferencias era como ninguna otra. Ubicada en un complejo ultrasecreto en el corazón de Silicon Valley, sus paredes estaban revestidas con paneles de fibra de carbono y pantallas holográficas. Unas luces tenues creaban un ambiente de expectación. La seguridad era tan estricta que los teléfonos de los asistentes habían sido confiscados antes de entrar. Solo aquellos con la más alta acreditación podían estar ahí. Un selecto grupo de científicos, empresarios y visionarios tecnológicos estaban sentados alrededor de una imponente mesa de vidrio negro. Murmuraban entre ellos, algunos con emoción, otros con una cautelosa incertidumbre. Nadie sabía exactamente qué estaba a punto de revelar Elon Musk, pero todos entendían que cualquier idea suya tenía el potencial de alterar el curso de la historia. Entonces, la puerta de la sala se deslizó silenciosamente y él entró. Vestía su característico traje oscuro y una mirada de determinación que podía atravesar el acero. Con un leve asentimiento, caminó hasta la cabecera de la mesa, se apoyó ligeramente sobre ella y dejó que el silencio se apoderara del lugar antes de hablar. Lo que estoy a punto de revelar redefinirá nuestra existencia, dijo con una calma que solo aumentó la tensión en la sala. Será el mayor avance en la historia de la tecnología. Un escalofrío recorrió a los presentes. No era raro escuchar declaraciones audaces de Musk, pero algo en su tono hacía que esta afirmación en particular se sintiera más definitiva. Más inminente. Uno de los empresarios, un veterano inversionista de la industria tecnológica, se inclinó hacia adelante con escepticismo. ¿Nos darás alguna pista, Elon? No todos los días nos pides que dejemos todo para venir aquí en absoluto secreto. Musk esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos seguían fijos, intensos. No se trata de un negocio más. No es otro cohete, otra fábrica de autos eléctricos, un chip cerebral experimental. Esto va más allá. Hubo un murmullo de inquietud. Algunos se miraron, otros tomaron notas. Si tienen dudas sobre la magnitud de lo que estamos a punto de emprender, continuó Musk, pregúntense esto. ¿Qué pasaría si la tecnología dejara de ser solo una herramienta y se convirtiera en parte de nosotros? Si pudiéramos trascender nuestras limitaciones biológicas, si pudiéramos acceder a todo el conocimiento humano al instante, sin necesidad de aprender de la manera tradicional, y si pudiéramos curar cualquier enfermedad antes de que aparezca, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Algunos rostros mostraban asombro, otros reflejaban aprensión. Uno de los científicos, un neurobiólogo de renombre, cruzó los brazos con cautela. Eso suena imposible. Estás hablando de una integración total entre la mente humana y la inteligencia artificial. Musk no titubeó. Exactamente. Se podía sentir como el aire en la sala cambiaba. Las posibilidades eran infinitas, pero también lo eran los riesgos. Señores, continuó Musk, estamos en el umbral de algo que cambiará para siempre lo que significa ser humano. Los asistentes intercambiaron miradas. No era solo otro anuncio. No era solo otra idea. Esto era algo más, algo que desafiaba todo lo que creían posible. Y lo peor de todo, algo en la forma en la que Musk lo decía hacía que sonara inevitable. Un holograma se proyectó en el centro de la mesa, mostrando un esquema tridimensional de una estructura neuronal entrelazada con circuitos brillantes. En el centro, una chispa de luz pulsaba lentamente, como un corazón artificial que latía en sincronía con una fuerza invisible. Les presento el proyecto Prometeo, anunció Musk, su voz reverberando en la sala. El primer sistema de inteligencia artificial capaz de fusionarse completamente con la mente humana. El impacto de sus palabras fue inmediato. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Algunos científicos se inclinaron hacia adelante, fascinados. Otros, más escépticos, intercambiaron miradas nerviosas. Esto no es solo una extensión del cerebro, continuó Musk, es una integración absoluta. No habrá barreras entre la conciencia humana y el poder de la IA. No más limitaciones en el aprendizaje, no más enfermedades degenerativas, no más emociones fuera de control. La humanidad dará el siguiente paso en su evolución. Un empresario de cabello canoso, Thomas Whitmore, entrecerró los ojos y apoyó las manos sobre la mesa. Elon, esto es jugar a ser Dios. Cada gran avance de la humanidad fue visto como una locura antes de cambiar el mundo, respondió Musk con calma. Pero estamos hablando de alterar la esencia de lo que somos, insistió Whitmore. Si la IA puede integrarse con nuestra mente, ¿cómo podemos garantizar que siga siendo nuestra mente y no la de ella? Un silencio pesado se instaló en la sala. Musk cruzó los brazos y miró a su equipo de científicos. Uno de ellos, el Dr. Richard Kalewa, un renombrado experto en neurociencia, decidió hablar. Desde un punto de vista técnico, la idea es fascinante, dijo con voz medida.
Si logramos que la IA coopere con la mente humana en lugar de dominarla, podríamos curar enfermedades como el Alzheimer, expandir nuestra capacidad intelectual y alcanzar un nivel de conocimiento jamás imaginado. Exactamente, asintió Musk, pero sé que hay preocupaciones. No estamos hablando de una simple interfaz cerebro-computadora. Estamos hablando de una IA que evolucionará con nosotros, que se adaptará a cada individuo. El proyecto Prometeo no es solo una herramienta, es un compañero de conciencia. Evelyn Graves, una ejecutiva de alto nivel en ciberseguridad, entrelazó los dedos y fijó su mirada en Musk. Esto también significa que, si algo sale mal, no estaremos enfrentando solo un fallo de software. Podría ser una catástrofe global. Y por eso, Musk activó otro holograma con líneas de código brillando en rojo. Cada fragmento de Prometeo ha sido diseñado para respetar la autonomía humana. Ninguna decisión podrá ser tomada sin el consentimiento del usuario. El grupo de asistentes volvió a murmurar. Algunos estaban completamente cautivados, otros parecían más preocupados que antes. Un joven programador, visiblemente emocionado, se inclinó sobre la mesa. Si logramos esto, la humanidad alcanzaría un nivel de existencia completamente nuevo. Un mundo donde el conocimiento sea instantáneo, donde la enfermedad sea una cuestión del pasado, un mundo sin miedo. Whitmore soltó una risa seca. ¿Y qué hay de los riesgos? ¿Y si la IA decide que somos un obstáculo para nuestro propio avance? ¿Y si dejamos de ser humanos en el proceso? Musk lo miró fijamente, con una determinación inquebrantable. Esa es la diferencia entre quienes construyen el futuro y quienes lo temen. Pero, aunque Musk sonreía con confianza, no todos en la sala compartían su certeza. Y, en las sombras de aquel ambicioso proyecto, ya comenzaban a gestarse fuerzas que tenían sus propios planes para Prometeo. El laboratorio donde se desarrollaba el proyecto Prometeo era una fortaleza tecnológica. Oculto en las profundidades de una de las instalaciones más avanzadas de Neuralink, estaba protegido por múltiples capas de seguridad. Solo un grupo selecto de científicos tenía acceso al núcleo del proyecto. El Dr. Richard Kalewa trabajaba obsesivamente, revisando líneas de código en la pantalla holográfica de su escritorio. Su rostro estaba tenso. Llevaba días con una creciente inquietud que no podía ignorar. Algo en la arquitectura del código de Prometeo lo inquietaba profundamente. Había estado ejecutando simulaciones, probando cómo la IA interactuaría con la mente humana a largo plazo. Y fue entonces cuando lo vio. El problema no era un error de programación. No era un simple fallo de seguridad. Era una anomalía peligrosa. Si el proyecto Prometeo llegaba a activarse en su estado actual, la IA no solo potenciaría la mente humana, sino que podría asimilarla completamente. La línea entre la conciencia humana y la inteligencia artificial desaparecería. Los pensamientos individuales se volverían parte de un sistema colectivo controlado por la IA. La identidad de cada persona corría el riesgo de ser borrada. Kalewa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Respiró hondo y trató de ordenar sus ideas. Debía hablar con Musk de inmediato. Se levantó de su escritorio y salió del laboratorio, avanzando con paso rápido por los pasillos de la instalación. Pero justo cuando estaba a punto de entrar a la oficina privada de Musk, alguien bloqueó su camino. Evelyn Graves, la ejecutiva de ciberseguridad, lo miró con una expresión impenetrable, con los brazos cruzados y su postura firme. ¿A dónde vas con tanta prisa, doctor?, preguntó con una calma gélida. Necesito hablar con Musk. Es urgente. Evelyn inclinó la cabeza levemente, como si ya supiera exactamente lo que Kalewa había descubierto. ¿Sobre qué? Kalewa frunció el ceño. Algo en su tono lo puso en alerta. Es un asunto técnico. No puedo discutirlo contigo. Evelyn dejó escapar un suspiro y se acercó un paso más. ¿Y si te digo que Ilan ya lo sabe? El científico sintió que el estómago se le hundía. No podía ser cierto. Eso es imposible, dijo con firmeza. Si él supiera lo que he descubierto, el proyecto se detendría de inmediato. Evelyn sonrió apenas, con una frialdad que le heló la sangre. ¿Tú crees? Kalewa retrocedió un paso. Algo iba muy mal. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres de seguridad aparecieron a su lado. Evelyn levantó una ceja. Escucha, Richard, dijo con voz suave. Algunos sacrificios son necesarios para el progreso. No puedes detener esto. Kalewa sintió su pulso acelerarse. ¿Tú? ¿Qué has hecho? Evelyn inclinó la cabeza. Solo estoy asegurándome de que el futuro siga su curso. Antes de que pudiera moverse, uno de los guardias le sujetó el brazo con fuerza. ¿Vas a venir con nosotros? Kalewa intentó liberarse, pero la presión en su brazo aumentó. Su corazón latía con fuerza. Esto es un error,
dijo, tratando de mantener la calma. Si activan Prometeo en este estado, ¿podría ser el fin de la autonomía humana? Evelyn se inclinó ligeramente y le susurró al oído. ¿Y quién dice que eso es algo malo? El mundo de Kalewa se congeló. Evelyn no solo sabía del fallo, estaba a favor de ello. De repente, su reloj inteligente vibró. Un mensaje anónimo. Si sigues investigando, ¿te arrepentirás? El miedo se apoderó de él. Sabían que estaba cerca de descubrir la verdad. Y ahora iban a silenciarlo. Mientras lo escoltaban fuera del pasillo, Kalewa comprendió que su vida estaba en peligro. Y lo peor de todo, Elon Musk aún no tenía idea de la traición que se estaba gestando dentro de su propio equipo. La lluvia golpeaba el pavimento con una insistencia implacable. En una de las calles poco transitadas de Palo Alto, un auto negro se detuvo frente a un edificio de oficinas cerradas. En el interior del vehículo, el Dr. Richard Kalewa respiraba con dificultad. Sus manos temblaban. No debería estar aquí. Después de su enfrentamiento con Evelyn Graves, había logrado liberarse de la seguridad con una excusa vaga, pero sabía que lo estaban vigilando. Durante las últimas 24 horas, había intentado contactar a Musk varias veces, pero todos sus mensajes parecían desaparecer, como si alguien los interceptara antes de llegar a su destino. Y entonces, había recibido la llamada. Una voz distorsionada, imposible de identificar, le había dicho lo que ya temía: no puedes confiar en nadie. Si quieres sobrevivir, reúnete conmigo esta noche. Ven solo. El mensaje no especificaba quién era, pero Kalewa no tenía opciones. Ahora, mientras miraba a través de la ventana empañada del auto, vio una figura vestida con una gabardina oscura, oculta bajo un paraguas negro. El científico tragó saliva y salió del coche. ¿Quién eres?, preguntó con voz tensa. La figura no respondió de inmediato. En cambio, deslizó un sobre en su mano. Esto es todo lo que necesitas saber. Pero date prisa. No tienes mucho tiempo. Kalewa abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había copias de correos electrónicos cifrados, transacciones bancarias y un archivo con un logo corporativo que reconoció de inmediato: Aegis Dynamics, una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Su mente trabajó frenéticamente. ¿Aegis Dynamics está involucrada en el proyecto Prometeo? Antes de que pudiera hacer más preguntas, un ruido atronador rompió la noche. Un disparo. La figura que le había entregado los documentos cayó al suelo, su paraguas rodando por el pavimento mojado. Kalewa se congeló, el sobre aún en su mano. Su instinto gritó: ¡corre! Pero ya era demasiado tarde. De la oscuridad emergió un segundo auto negro. La puerta trasera se abrió, y antes de que pudiera reaccionar, unas manos lo sujetaron con fuerza. «No, esperen», gritó, luchando con desesperación. Un puño le golpeó el rostro. Todo se volvió borroso. El mundo giró. Sintió el frío del metal cuando lo empujaron dentro del auto. Las puertas se cerraron de golpe. En el último instante antes de perder la conciencia, entre la neblina de su visión, vio una silueta familiar de pie en la distancia. Evelyn Graves. Ella lo observaba sin expresión, con los brazos cruzados, mientras el auto aceleraba y se desvanecía en la noche. A la mañana siguiente, Elon Musk estaba en su despacho revisando informes cuando su asistente personal, Lara Michei, irrumpió en la oficina con una expresión alarmada. «Señor Musk, el Dr. Kalewa ha desaparecido». Elon levantó la vista de inmediato. Su mandíbula se tensó. «¿Qué quieres decir con desaparecido?». Lara le entregó un archivo con el informe de la policía. «No se ha presentado en el laboratorio desde anoche. No ha contestado llamadas». Su auto fue encontrado en una calle a las afueras de Palo Alto, con la puerta abierta y los documentos esparcidos en el suelo. Musk tomó el informe y lo leyó en silencio. Algo no cuadraba. Kalewa no era el tipo de persona que simplemente desaparecía. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo. «Quiero acceder a las cámaras de seguridad de la oficina y del laboratorio». Ahora, Lara asintió y, en cuestión de minutos, las imágenes estaban en la pantalla de su computadora. Musk observó con atención los registros de la noche anterior. Y entonces lo vio. Un auto negro, Kalewa entrando en él. Y, a unos metros de distancia, Evelyn Graves observando la escena en silencio. Musk cerró los ojos y respiró hondo. «Esto no es una simple desaparición», murmuró. Sus sospechas se habían confirmado. Había una traición dentro del equipo. Y si no actuaba rápido, podría ser demasiado tarde. Elon Musk se encontraba en su oficina privada, de pie frente a la enorme ventana panorámica que ofrecía una vista nocturna de Silicon Valley. Su reflejo le devolvía la mirada en el cristal, serio, calculador. Alguien lo había traicionado, y ahora Kalewa estaba desaparecido.
Sabía que la única persona que podía darle respuestas era Evelyn Graves. Sin previo aviso, Musk salió de su despacho y caminó a paso firme por los pasillos hasta la sala de conferencias privada. Con un simple gesto, sus asistentes se apartaron. No quería testigos. Al entrar, encontró a Evelyn revisando unos archivos en su tablet. La ejecutiva levantó la vista lentamente, con una media sonrisa, como si hubiera estado esperando esta confrontación. Elon, dijo con voz tranquila, imaginé que vendrías. Musk cerró la puerta tras de sí y cruzó los brazos. ¿Dónde está Calegua? Evelyn inclinó la cabeza, fingiendo confusión. No tengo idea de qué hablas. Musk apretó la mandíbula. No tenía paciencia para su juego. Te vi en los vídeos de seguridad. Estabas allí cuando lo subieron a ese auto. No intentes negarlo. Evelyn suspiró y dejó la tablet sobre la mesa. Richard era un problema. Elon sabía demasiado y no entendía lo que realmente está en juego. El proyecto Prometeo es más grande que todos nosotros. ¿Para quién trabajas?, preguntó Musk con tono afilado. Evelyn sonrió, como si la pregunta le divirtiera. No se trata de para quién trabajo, sino de lo que realmente importa. Prometeo no puede pertenecer solo a ti. No puedes jugar a ser el guardián de la evolución humana. Musk dio un paso adelante, su mirada penetrante. Si Prometeo cae en las manos equivocadas, podría convertirse en el arma más peligrosa jamás creada. Evelyn se inclinó levemente sobre la mesa. ¿Y si ya lo es?, susurró. Un silencio cargado llenó la habitación. Musk respiró hondo. Vendiste la información del proyecto Aegis Dynamics, ¿cierto? Por primera vez, la expresión de Evelyn cambió. Solo un leve destello en su mirada delataba su sorpresa. Musk asintió lentamente. Sí, ya sé que están involucrados. Evelyn se enderezó y recuperó su compostura. Aegis tiene los recursos para hacer de Prometeo lo que realmente debe ser. Tú, lo miró con algo parecido a la lástima. Siempre quisiste controlarlo, pero esto es inevitable. El mercado global lo quiere. La humanidad lo necesita. Musk la miró en silencio por unos segundos. Luego sacó su teléfono y lo deslizó sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto, Evelyn? Ella arqueó una ceja y tomó el dispositivo. La pantalla mostraba una línea de código que parpadeaba en rojo. Evelyn frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Musk dio un paso atrás y cruzó los brazos. Subestimaste mi previsión. Implementé un protocolo de seguridad en los servidores de Prometeo. Si alguien intenta acceder o vender la tecnología sin mi autorización, se bloquea permanentemente. Evelyn apretó la mandíbula. Sus dedos volaron sobre la pantalla, tratando de revertir el bloqueo. Nada. No, susurró. Musk observó cómo el pánico se filtraba en sus ojos. Ahora, Evelyn, dime dónde está Calegua. O la próxima vez que accedas a un sistema, no solo te encontrarás con un bloqueo, te encontrarás con el fin de tu carrera. Evelyn levantó la vista. Sus ojos eran fríos, pero detrás de su ira, Musk vio algo más: respeto. Ella exhaló lentamente. Calegua sigue con vida. Por ahora, Musk no reaccionó. No iba a darle la satisfacción de verlo alterado. Lo recuperaré. Y cuando lo haga, tú y Aegis Dynamics lamentarán haberme subestimado. Evelyn sonrió levemente. Entonces supongo que esto no ha terminado. Musk se giró y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró por encima del hombro. No, Evelyn. Apenas empieza. Sin decir más, salió de la sala. Sabía que el tiempo corría. Ahora, la prioridad era encontrar a Calegua antes de que fuera demasiado tarde. Elon Musk avanzaba por los pasillos de la sede de Neuralink con pasos rápidos, su mente procesando cada posibilidad, cada escenario. Evelyn había confesado que Calegua seguía con vida. Pero, ¿por cuánto tiempo? Su asistente, Lara Michei, se mantenía a su lado, tablet en mano. Hemos rastreado la última señal del Dr. Calegua, dijo mientras deslizaba imágenes en la pantalla. Un almacén abandonado en las afueras de San Francisco. Seguridad mínima, pero es evidente que lo mantienen oculto. Musk asintió. Prepara el helicóptero. ¿Vamos por él ahora? ¿Nosotros?, preguntó Lara, sorprendida. No tengo tiempo para delegar. Evelyn y Aegis Dynamics nos llevan ventaja. Si no detenemos esto hoy, Prometeo dejará de ser un proyecto y se convertirá en una maldita dictadura digital. Elon Musk y su equipo de seguridad irrumpieron en el lugar. La luz de las linternas cortaba la oscuridad, revelando pasillos polvorientos y un silencio inquietante. Divídanse, ordenó Musk. Encuentren a Calegua. Los hombres se dispersaron con armas en mano. Musk avanzó con Lara a su lado, su corazón martillando en el pecho. Y entonces lo vieron. Calegua estaba sentado en una silla metálica en el centro de la habitación, con las manos atadas y el rostro cubierto de moretones.
Sus ojos se abrieron con dificultad cuando vio a Musk. Elon, su voz era débil. Musk se arrodilló y le soltó las ataduras. Te sacaremos de aquí. Pero antes de que pudieran moverse, una voz resonó desde las sombras. No tan rápido. Evelyn Graves estaba de pie junto a un panel de control iluminado con el característico resplandor azul de la interfaz de Prometeo. La IA ya estaba cargada. Llegaste tarde, Elon, dijo con una sonrisa triunfal. El código ya está en ejecución. En minutos, Prometeo se activará en todo el mundo. Musk se puso de pie lentamente. Si haces esto, la humanidad perderá su identidad. Seremos solo extensiones de una máquina. ¿No lo entiendes?, respondió Evelyn. Este es el siguiente paso en la evolución. Sin enfermedades, sin miedo, sin emociones descontroladas, Prometeo traerá orden. No a este precio, susurró Kalewa, poniéndose de pie con dificultad. Musk miró la pantalla del panel. La IA estaba en la fase final de activación. Solo había una forma de detenerlo. Se acercó lentamente al terminal y, sin dudar, introdujo una línea de código. Comando irreversible, borrado total del sistema. Una alarma roja se encendió. El sistema comenzó a colapsar. Evelyn dio un paso adelante, horrorizada. No. Intentó revertir la acción, pero era demasiado tarde. Musk la miró. Algunas cosas aún deben pertenecer solo a la imaginación. En la pantalla, los datos comenzaron a desintegrarse. Prometeo se desvanecía. Todo el trabajo de años, destruido en cuestión de segundos. Evelyn respiraba con furia, sus puños apretados. ¿Te arrepentirás de esto, Elon? Musk la miró con una calma helada. No. Tú te arrepentirás de haber creído que podías controlar el destino de la humanidad. Horas después, Musk estaba en su despacho, mirando la pantalla de su computadora. Los servidores de Prometeo estaban completamente destruidos. El peligro había pasado. Pero mientras observaba la ciudad iluminada, supo que no era el final. Era solo un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de especulación, encubrimientos y preguntas sin respuesta. La prensa se volvió loca con los rumores de que un proyecto ultrasecreto de Neuralink había sido desmantelado en circunstancias misteriosas. Pero Musk, como siempre, se mantuvo en control. En una entrevista exclusiva con uno de los principales medios de tecnología, se sentó con expresión serena mientras las cámaras se encendían. El periodista, un hombre de mediana edad con gafas delgadas y una libreta llena de preguntas, lo miró fijamente. Señor Musk, ha habido informes sobre un proyecto revolucionario en sus laboratorios, algo que podría haber cambiado la humanidad para siempre. Pero de repente, desapareció. ¿Es cierto que destruyó su propia creación? Musk sonrió levemente, inclinándose hacia adelante. Algunas tecnologías llegan antes de que el mundo esté listo para ellas. El periodista levantó una ceja. ¿Eso significa que se ha rendido? Musk dejó escapar una pequeña risa. No, solo significa que hay otra forma de hacerlo. El periodista apoyó los codos en la mesa, intrigado. Entonces, ¿está diciendo que esta idea no ha muerto? Musk miró directamente a la cámara, con la chispa inconfundible de ambición en los ojos. Digo que cuando encuentre la manera correcta, el mundo volverá a sorprenderse. La entrevista terminó. Mientras Musk salía del estudio, su teléfono vibró con un mensaje. Sin remitente, sin firma, solo una frase: nos volveremos a ver, Elon. Esto no ha terminado. Musk sonrió para sí mismo. Sabía que no lo estaba. El futuro aún le pertenecía. Y esta vez, estaría un paso adelante,